Soy Catalina Hoffman, especialista en estimulación cognitiva y experta en entrenamiento cerebral. Estoy aquí para hablar de un tema muy interesante y a la vez bastante desconocido. ¿Sabéis qué relación tiene el cerebro y la felicidad? ¿Qué es la felicidad para el cerebro? Esto y muchas cosas más vamos a ahondar en esta sesión de hoy. Porque os voy a adelantar algo que podéis decir, bueno, me has contado todo en 5 segundos. Es una parte importante y una base de entrada. Para el cerebro, la felicidad es bienestar. Y el bienestar es un cuidado adecuado de nuestra salud cerebral. ¿Cómo podemos saber que estamos cuidando de manera adecuada nuestro cerebro? ¿Y de qué manera podemos potenciar ese bienestar? ¿Y cómo lo podemos expresar? Porque es muy fácil pensar que la felicidad es un momento que puede existir en nuestro día a día o en nuestra vida, donde tengamos la sensación de plenitud. Es un estado de máxima risa, es un momento en el que nos sentimos auténticos, es un momento de disfrute. Para el cerebro es mucho más que todo eso. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de equilibrio, hablamos de paz, de silencio neuronal, hablamos de un procesamiento de la información adecuado. Y hoy lo vamos a aprender. Nuestro cerebro es maravilloso. 86.000 millones de neuronas lo conforman, imaginaos. 86.000 millones de neuronas haciendo sinapsis cerebrales, que son las conexiones entre neurona y neurona. Cuando una neurona se comunica con otra, crea una sinapsis a través de una ruta neuronal. Esa ruta es como una autopista. Imaginaros una autopista por la que van diferentes viajeros. Tenemos muchos coches en esa autopista y cada coche tiene una función. Eso es lo que se llaman los neurotransmisores. Los neurotransmisores nos ayudan en función de lo que necesitemos. Por ejemplo, la serotonina, la melatonina, la dopamina, la oxitocina. Hay muchos tipos de neurotransmisores en función de cómo estemos. Nuestro estado anímico influye mucho, qué es lo que nuestro cerebro necesita y qué es lo que nuestro cuerpo necesita de nuestro cerebro. Hay una comunicación cuerpo-mente espectacular y todo se hace a cargo de la información que se va traspasando en ese milisegundo de sinapsis neuronal. Vamos a profundizar un poquito más en todo esto. Generamos entre 60 y 70.000 pensamientos al día. Imaginaros, entre 60 y 70.000 pensamientos al día. Un porcentaje elevadísimo de esos pensamientos son pensamientos negativos, un 70%, y un 30% son pensamientos positivos. Eso es de base. Los pensamientos negativos requieren mucha más energía por parte de nuestro cerebro. Tienen que consumir mucha más energía que un pensamiento positivo. Por tanto, es bastante normal que cuando estamos con esos pensamientos negativos, que además suelen estar reiteradamente, es decir, se repiten un día tras otro, hagan que tengamos una saturación mental muy importante. Por tanto, la primera clave de la felicidad y el bienestar para nuestro cerebro es lograr equilibrarlo a través de una correcta respiración. Os voy a enseñar una primera técnica muy importante y muy básica, pero a la vez muy necesaria para que nuestro cerebro comience el día con un nutriente maravilloso que es el oxígeno. La sangre transporta oxígeno y nutrientes. Si respiramos de manera adecuada, si oxigenamos de manera adecuada a primera hora del día, nada más despertarnos, podemos darle a nuestro cerebro ese impulso de energía que necesita para comenzar mejor el día. Esa es una muy buena manera de hacer que esa felicidad y ese bienestar esté mucho más latente a pesar de toda esa rueda de pensamientos negativos que ya tenemos de base. Os voy a explicar en qué consiste esta técnica. Cuando nosotros respiramos de manera natural, inspiramos y expiramos, puede ser por la nariz, por la boca, puede ser inspirar y expirar solo por la nariz o solo por la boca. Cada uno tiene una manera de respirar diferente. Realmente una respiración correcta es inspirando por la nariz. Esta parte es muy importante si lo que queremos es llevar el oxígeno al cerebro. Tened en cuenta que si lo hacemos por la boca, no estamos haciendo la misma funcionalidad. Si yo inspiro por la boca,
no es lo mismo que si inspiro por la nariz. Cuando hablamos de la oxigenación de hemisferios cerebrales, que os voy a contar a continuación, es fundamental tener esto en cuenta. Lo primero, antes de hacerlo, que quiero que hagáis. Todo el mundo tiene que beber un poquito de agua. Hay que estar muy hidratados. Bebemos agua. Si es nada más despertar, todavía mejor. La hidratación es fundamental no solo para nuestro organismo, sino para nuestro cerebro, que tiene un componente altísimo de agua en sus células. Recordar que las neuronas son las células nerviosas del cerebro y deben estar hidratadas, y el tejido cerebral debe estar bien hidratado. Lo único que tenemos que hacer es, el lugar donde vayamos a hacer la oxigenación, ventilarlo primero. Abrir las ventanas unos minutitos, que salga todo ese aire cargado que habéis tenido durante la noche y que entre aire limpio. Os sentáis en una silla, lo podéis hacer incluso en la cama si recién os despertáis. El lugar que elijáis está perfecto. Lo importante es que estéis sentados con la espalda recta, las piernas apoyadas en el suelo o en posición de loto, porque lo que más nos importa es el miembro superior. Espalda recta, hombros ni hacia adelante ni hacia atrás, en una postura cómoda, la cabeza mirando al frente, no agachéis ni levantéis la mirada, porque aquí es muy importante que dejemos la vía respiratoria abierta. ¿En qué consiste esta oxigenación? Respiramos por la nariz muy profundamente y elevamos el pecho, el diafragma, que está justo debajo de las costillas, y la tripa en la zona del ombligo, por ese orden. No os preocupéis si veis que no se eleva todo, porque esto es práctica. Repito, inspiramos por nariz, elevamos pecho, diafragma, tripa, expiramos por la boca, deshinchamos tripa, diafragma y pecho. Esta es una respiración 360 que lo que hace es que vaya y suba la sangre por las carótidas de una manera muy potente, con mucha fuerza, y entonces las áreas cerebrales se irrigan, es decir, les llega la sangre de manera paralela. Es por ello que los nutrientes le van a llegar de una manera homogénea y el oxígeno va a llegar a nuestro cerebro de una manera homogénea. Esto nos da muchísima energía y hace que arranquemos el día con mucha más fuerza. Esta inspiración completa que os acabo de enseñar la tenéis que hacer 3 veces todos los días, de lunes a domingo. Esto es muy importante. 3 veces todos los días, de lunes a domingo. Como primer punto a esta oxigenación, podemos complementarlo con otra pauta que también ayuda mucho a nuestra salud cerebral. Fijaos que estamos preparando a nuestro cerebro para que de una manera sana esté muy bien, pero después, ¿para qué? Para que podamos prepararlo para todo el día del trabajo y que podamos disfrutar de un estado anímico mucho más positivo. Recordar que si logramos cambiar esos pensamientos negativos en positivos, nuestro cerebro va a tener que invertir mucha menos energía, nos vamos a sentir mucho menos cansados y eso va a hacer que estemos mucho más felices. Por tanto, la siguiente pauta que os daré es, además de la hidratación, que podáis darle antioxidantes y antiinflamatorios naturales. El limón, el jugo de medio limón exprimido en agüita caliente, templadita, con un poco de jengibre, es una mezcla maravillosa, a menos que tengáis problemas de tensión, que el jengibre pueden provocar que elevar un poquito más la tensión. Si no, no hay ningún problema. El alimento que damos con el nutriente y el alimento que damos con el limón es un antioxidante muy, muy potente, cosa que le viene muy bien a nuestras células. Y el jengibre lo que hace es quitar un poquito la inflamación, que siempre que el cerebro está estresado, está un poco inflamado. Por ello, es un alimento que le va a venir francamente bien para arrancar y empezar el día. Cuando hablamos de felicidad, no solo hablamos de felicidad porque algo bueno nos ha pasado, estamos hablando del estado de ánimo básico. Y esto es algo que es importantísimo, y más en los tiempos que vivimos, tiempos en los que nos han frenado todo de un día para otro. Llevamos pues ya un año, casi más de un año, con una situación muy compleja con la pandemia y el coronavirus, y eso ha desestabilizado muchísimo todo lo que es nuestra emoción, las emociones. Aquí hay un concepto que debemos tener muy claro. No somos conscientes de la importancia que es para cada uno de nosotros mismos hablarnos bonito. Lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos es lo que nuestro cerebro interpreta. Nunca olvidéis que el cerebro no sabe diferenciar entre la realidad y la ficción. Por tanto, siempre que nosotros estemos dándonos un mensaje negativo
o una situación de angustia, el cerebro lo va a interpretar como que es real. En cambio, si nos lanzamos mensajes positivos y situaciones de felicidad, de risa y de sonrisa, o por lo menos de estado anímico mucho más elevado, eso va a hacer que nuestro cerebro interprete que debemos estar más contentos y nos va a ayudar muchísimo para trabajar, sobre todo en esos días en los que es difícil sacarnos una sonrisa. Y hablando de sonrisa, hay una parte muy importante aquí. No somos conscientes de la importancia que tiene el cerebro justamente aquí, en la cara. La cara para el cerebro es uno de los puntos más inervados y más conectados de todo el cuerpo. Hay varias zonas de nuestra corteza cerebral encargadas de diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos esta zona de aquí, que es como una diadema, que se llama la corteza somatosensorial asociativa. Esta zona del cerebro está encargada, cada cachito de esta corteza, esta zona de la corteza, corresponde con diferentes partes del cuerpo. De ahí el equilibrio que os decía antes, de tener coordinado el cerebro con el cuerpo, es decir, que esté en coherencia. ¿De qué manera podemos estimular la corteza somatosensorial asociativa? Una de ellas es mejorando mucho y prestando mucha atención a la percepción. Tomemos realmente contacto de nuestro cuerpo, trabajemos con nuestro cuerpo. Si nos ponemos una crema, seamos conscientes de la crema, olamos ese olor tan rico, tomamos conciencia también de todo lo que nos rodea, fijémonos mucho más en las cosas. Eso nos va a ayudar mucho a valorar lo que tenemos y a, sobre todo, tener conciencia y tomar conciencia de la maravilla y de la suerte que tenemos de tenerlo. Por tanto, eso es una pata muy importante que debemos trabajar. Continuando con esta zona de la corteza somatosensorial, existen otros dos puntos muy importantes. Esta zona de aquí, que es la ínsula, que es la conexión con el yo, es decir, cómo conectamos con nosotros mismos, y toda esta zona bucal, la orofaringia, porque es donde hay una conectividad neuronal muy alta. Yo tengo uno de mis lemas y una de mis frases que son mi huella de identidad, es: la sonrisa es la mejor de las medicinas. Y no lo digo solo porque lo creo, que es cierto. Creo que una sonrisa es cualquier cosa, cura absolutamente todo, pero además de eso hay un componente científico detrás, y es porque hay muchísima inervación por toda esa zona y mucha conectividad neuronal, y ya simplemente con el hecho de poner los dedos índices y tirar hacia arriba, solo con esto, aunque sea una sonrisa forzada, le estamos mandando a nuestro cerebro una señal de calma, de alegría y de mejora. Por tanto, si queremos saber cómo podemos cambiar un poco nuestro estado anímico en un momento en el que queramos, esta es otra técnica. Partiendo de toda esta zona, hay incluso un punto muy importante que tiene 100.000 veces más de conectividad que cualquier otro punto. Es increíble que pueda haber un punto en el cuerpo humano que tenga tanta conectividad neuronal, y es este, justamente aquí, encima del labio y debajo de la nariz, aquí. Hay una respiración, que yo la llamo el silencio neuronal, que nos ayuda muchísimo a conectar con este punto. Es muy sencilla y la podéis hacer en cualquier momento. Nunca olvidéis que las neuronas, al igual que activan, también frenan. Son como los pedales de un coche. Las neuronas activan para estar constantemente creando sinapsis neuronales, pero también frenan para podernos calmar. Porque el cerebro no descansa. El cerebro de noche no descansa, es cuando más trabaja, y durante el día está constantemente procesando información. Por tanto, para buscar felicidad plena a nivel cerebral, esta técnica nos viene muy bien. Al igual que, por ejemplo, la relajación, la respiración, la meditación. Depende de qué tipo de meditación. Hay algunas que relajan y otras que activan. Y depende también de la persona, porque es verdad que hay a personas que las meditaciones les calman mucho y hay otras que al revés les activan mucho más. Por tanto, hay que probar y debemos saber qué es lo que nos viene mejor a cada uno, pero si no probamos y experimentamos, nunca lo vamos a saber. La respiración, llamada silencio neuronal, simple y llanamente es inspirar y expirar por la nariz. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Parece sencillo,
es un poco más difícil de lo que parece. Cuando sale el oxígeno por las fosas nasales, quiero que llevéis toda vuestra atención a este punto. Incluso si lo hacéis con los ojos cerrados os puede ayudar muchísimo. Cuando sale el aire, intentar sentir cómo el aire sale por aquí, sale por aquí, sale por aquí, roza y roza. Intentar sentirlo hasta que de algún modo con entrenamiento, esto hay que entrenarlo diario, con entrenamiento focalizarlo todo. Va a llegar un momento en el que esto ya lo sintáis, incluso lo podéis sentir hasta con calorcito. Eso es porque la actividad neuronal, la conectividad está bien. Si no lo sentís o tardáis mucho, no os preocupéis. Esto es una técnica muy de constancia. Tenéis que entender que cuando hablamos de entrenamiento cerebral, no hablamos de cantidad, hablamos de calidad. Por tanto, es mucho mejor hacer todos los días un poquito de técnicas como las que os estoy enseñando de neurofitness que no un día hacer 80, ¿vale? ¿Qué otra cosa le viene muy bien a nuestro cerebro, sobre todo cuando hablamos de felicidad? Pues mirad, para poder tener un cerebro activo, sano, donde el bienestar y la felicidad primen, es decir, sea lo más importante, una de las cosas que hemos visto es cuidarse y otra de las cosas que vamos a ver, que os he mencionado al principio, es cómo nos hablamos. Por tanto, yo os recomiendo muchísimo que no solo nos hablemos bonito, como os decía antes, sino también que hagamos actividades que nos den placer. Todos los días tener un pequeño gesto con vosotros mismos de un mimo. Puede ser sonreír o estar con vuestros hijos, puede ser ver un capítulo de una serie que os encante, puede ser leer un poquito de algo que os guste, puede ser escuchar música, cualquier cosa y aunque sean 5 o 10 minutitos al día. Esos 5 o 10 minutitos al día ya le están mandando una conexión a nuestro cerebro monumental de que hay calma y hay paz. La felicidad es mucho más que tenerlo todo en la vida, porque todo en la vida lo tenemos muchos de nosotros aún no teniendo nada. Cada uno tiene que enfocar la palabra felicidad de una manera, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que para nuestro cerebro la felicidad es bienestar. Por tanto, el bienestar que uno le puede dar a su propio cerebro está en nosotros mismos. Quedaros con esta frase. Lo que uno piensa, siente. Lo que uno siente, irradia afuera. Pensamiento y emoción están muy pegados. Un pensamiento está atado a una emoción. Un pensamiento está atado a una emoción. Hay momentos en nuestra vida, por las circunstancias que vivimos, que el pensamiento bloquea la emoción. Hay otros momentos en los que la emoción bloquea el pensamiento. Y llega un punto en el que si somos capaces de trabajar todo lo que hemos visto hoy aquí, que hay un equilibrio entre pensamiento y emoción, ese equilibrio es lo que nos da la paz. Si tú bloqueas el pensamiento o bloqueas la emoción, siempre va a haber algo que sea más importante. Si tú lo tienes equilibrado, vas a tener esa calma, esa conexión contigo y vas, sea lo que fuere que estás haciendo, vas a saber que estás haciendo lo que consideras que tienes que hacer. Esto es a lo que yo llamo el pensamiento vertical, no el pensamiento horizontal. Conectar con nosotros mismos, saber escucharnos, saber decirnos lo que nos viene mejor, es una de las cosas que más paz, felicidad y calma y bienestar le podemos dar a nuestro cerebro. Otra técnica que yo empleo mucho en neurofitness es la escritura. Aprender a escribir las cosas buenas, las bonitas, las que no son tan bonitas, las malas, las que nos preocupan o nos agobian. Eso va a liberar a nuestro cerebro de muchísima carga emocional. Va a hacer que nuestro cerebro esté mucho más equilibrado. Y si unís esto a un buen proceso de sueño, que no tenéis que dormir muchísimas horas, sino dormirlas lo más profundo posible, ya vais a hacer que cerremos la guinda del pastel para la mejor manera de llegar a una felicidad plena. La palabra felicidad y la palabra bienestar, como veis, es muy diferente a lo que pensamos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo que necesita es sentirse cuidado, estar cuidado, vivir cuidado, con algo muy sencillo como es el cuidado de nosotros mismos. Siempre pensamos, y los seres humanos damos todo por los demás. Siempre cuidamos a las personas que tenemos al lado, queremos lo mejor para ellas, para nuestros maridos, mujeres, padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, para nuestros familiares, para todo el mundo a los que de verdad queremos y nos importan. Pero quiero que tengáis en cuenta una cosa, todo eso es maravilloso, pero si no empezamos cuidándonos a nosotros mismos, si no conectamos, no nos damos ese oxígeno a nosotros, por mucho que queramos, si nosotros no estamos bien, no vamos a poder dar todo ese cuidado al resto.
Por tanto, no olvidéis de entrenar vuestro cerebro. El neurofitness es una de vuestras herramientas. Es un placer para mí poderos además trasladar esta información y que la veáis. Podéis conectar a través, por ejemplo, del canal de YouTube, que tenéis todos los días ejercicios de neurofitness de una manera gratuita. Podéis leer mucho del neurofitness, me podéis contactar si necesitáis cualquier cosa. Pero lo más importante es que aquí sí, si queremos, lo podemos hacer posible. Por tanto, venga, empecemos a ser un poquito más felices cada día, démosle bienestar cerebral a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo y sobre todo a nuestro corazón. Muchísimas gracias.